Todos, hoy vamos a hablar sobre diseño de carreteras de acuerdo a la norma peruana de G 2018, que es la última actualización, ¿no? Anteriormente teníamos la DG 2014. Este manual nos ofrece lo que es diseño en planta, diseño en perfil y diseño de secciones transversales. Cada una con ciertos parámetros, indicaciones para su diseño que hay que tener en cuenta. Entonces, lo primero que nosotros vamos a desarrollar es el diseño en planta. En otro video les voy a hablar sobre el diseño en perfil y el diseño en secciones, ¿ok? O si me alcanza el tiempo, en este mismo video hacemos todo de una manera general, rápida y concisa que se pueda entender. El diseño en planta. El manual comienza con lo que son clasificación. La clasificación por demanda o clasificación por orografía. Carretera que ustedes piensen de realizar el proyecto, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esta clasificación, el manual nos indica si va a ser una carretera de tercera clase, segunda clase, autopista de primera, segunda o tercera clase. Por ejemplo, si indicamos que tenemos 5.000 vehículos por día, nos dirá que pertenece a una autopista de segunda clase. Si tenemos 250 será una carretera de tercera clase. Menor a 200 se consideran trochas carrozables, pero este manual ya no hay, digamos, un diseño o un criterio para realizar diseño de trochas, ¿ok? Hay un manual que es para bajo volumen de tránsito que se suele utilizar para este tipo de diseños. En este caso, solo vamos a llegar hasta diseño de carreteras de tercera clase como mínimo. Entonces, vamos a suponer que nosotros vamos a trabajar con 450, carretera de segunda clase. Ahora, la orografía. La orografía está en función a la pendiente transversal. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, nosotros tenemos nuestra carretera de esta forma, ¿ok? Dentro de nuestra carretera nosotros vamos a tener curvas de nivel, que pueden ir de esta forma y así durante todo nuestro tramo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros necesitamos son estas pendientes transversales al eje de la carretera. Se realiza un promedio para determinar esta pendiente, ¿no? Que sería, digamos, la pendiente de diseño. También nosotros podemos trabajar hasta con 3 tipos de pendientes, o bueno, generalmente siempre se usa una sola pendiente, una sola velocidad de diseño, pero a veces sí nuestro tramo o nuestra carretera a veces necesita diferentes tipos de velocidades, ya que tiene diferentes tipos de orografía. Un tramo puede ser accidentado, otro tramo puede ser plano y puede terminar en una orografía ondulada, ¿no? Porque digamos, por ejemplo, a ver, esto. Entonces, esa pendiente transversal que nosotros tenemos aquí, la vamos a indicar, digamos, en este cuadrito, ¿no? En función, si nosotros tenemos 5%, pues nos dirá que es un terreno ondulado. Si nosotros tenemos, a ver, una pendiente de 45, dirá que es un terreno ondulado. Aquí era plano, ondulado. Si tenemos 90, nos dirá que es escarpado. Si tenemos mayor a 100, nos dirá que es, por ejemplo, ahí, accidentado, un tipo 4. Entonces nosotros podemos trabajar con una sola tipo de terreno, ¿ok? Solo eso es para ver cómo esta pendiente nos da el tipo de orografía, cómo varía. Ahora, de acuerdo a esta clasificación, si es carretera de segunda clase con un terreno ondulado, pues nos va a indicar que el rango de velocidades es de 60 a 100. Ok, ahora si tenemos un terreno ondulado con una carretera de segunda clase, pues es de 60 a 80 el rango. Y si es accidentado, es de 40 a 60. Entonces, diferentes tipos de orografías y de acuerdo a la clasificación de carretera por la demanda, vamos a tener un rango de velocidades de diseño. Ahora,
Aquí nos está indicando que el mínimo es 60 a 100. Ok, vamos a indicar que vamos a elegir 60 la velocidad de diseño para este tramo. En el segundo pues voy a elegir 70 y para el último voy a elegir 40. Ok, entonces dentro de nuestras curvas nosotros tenemos curvas en S. Nosotros tenemos curvas en S. Y pues son de esta forma, ok. Entonces en estos tramos de aquí nosotros encontramos las tangentes, tangente y tangente. Para ese tipo de curvas, la tangente mínima se define como la longitud mínima de S. Ahora, para la longitud mínima de O son curvas en un mismo sentido. O sea, tenemos una curva aquí, un tramo recto y otra curva. Entonces estas son las curvas en O y estas son las curvas en S, donde la tangente mínima que nos establece aquí de acuerdo a la norma sería esta sección de acá. Ok, asimismo nos establece una longitud máxima y si nosotros revisamos en la norma la vamos a encontrar en este apartado. Ya, ok, mire, en este apartado de longitudes mínimas y longitudes máximas lo encontramos aquí en la página 128, ¿no? Nos establece 1.39 de la velocidad, 2.78 de la velocidad y 16.70 de la velocidad. Entonces estos son los valores que hemos calculado de acuerdo a la velocidad de diseño para cada tramo supuestamente. Ya, a ver qué más tenemos. Radios mínimos. Los radios mínimos es muy importante dentro del diseño en planta. Esto va a estar en función a qué tipo de zona pertenece. Ya nosotros tenemos el tipo de orografía o el tipo de suelo. Entonces, si vamos a trabajar en una zona rural con una orografía, en este caso nos dice plana, escarpada y plano, ondulado y accidentado. Plano, ondulado. Entonces aquí tenemos escarpado, accidentado, escarpado. Ok. Entonces vamos a agregar otra cosa. Nosotros, para determinar aquí este peralte, nosotros nos vamos a fijar en las figuras que establece la norma 302, 0.2, 03, 04 y 05, ¿ya? Que establecen con estos números. Entonces, bueno, en esta ocasión, para facilitar mi Excel que me ayude a buscar estos peraltes, voy a ingresar el primer número, a qué tabla voy a elegir. En este caso, plano ondulado sería zona rural tipo 1. Acá se encuentra el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. Ok, entonces sería 2, 2 y acá pues zona rural tipo 3 o 4, pues ingresamos 3. Ok, los peraltes que establece aquí son los peraltes máximos, ok, que se va a permitir trabajar para este tipo de terreno, teniendo un radio mínimo de 125, 180 y 45. Recuerden que estos radios están en función a la zona y a la velocidad de diseño. Si nosotros aquí ingresáramos 70, en este caso nuestro radio mínimo sería 180. Asimismo, hay que ver lo que son las curvas en espiral o curvas en transición. Ya, entonces nosotros la norma establece que no necesitamos de una curva de transición cuando nuestro radio de diseño sea mayor, en este caso a 325, a 450 y a 150 respectivamente, ¿no? Porque estamos trabajando en este caso con tres tipos de orografías diferentes y con tres velocidades de diseño diferentes. Si nosotros trabajamos con una, pues solo tendríamos en consideración esta, ¿no? Esto lo podemos ocultar. En este caso esta plantilla está para 3. También tengo otra que es netamente para una y ya. Ahora, si nosotros digamos tenemos un radio menor, en el primer caso, no digamos 325, yo tengo 300, o sea necesito de una curva de espiral. Entonces, como estamos trabajando con una carretera de segunda clase, utilizamos este cuadro de acá. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular el A y el J.
porque cuando trabajamos para carreteras de tercera clase no se calcula el A y el J, automáticamente desaparecen, solo se utilizan estas fórmulas, longitud mínima, longitud máxima. Entonces vamos a evaluar aquí. Ok, tenemos que cumplir qué cosa, nos dice 1/3 del radio y que sea menor al radio. A ver, ¿para qué? ¿Qué nos dice? La condición de que A sea mayor a 1/3 del radio corresponde al parámetro mínimo que asegura la adecuada percepción de la existencia de la curva de transición, y que A sea menor al radio de diseño asegura la adecuada percepción de la existencia de la curva circular. Entonces básicamente es por eso que nosotros debemos de cumplir esta condición. Entonces si nosotros estamos viendo aquí 100 es mucho mayor que 25, entonces no cumple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues reducir nuestro radio. Digamos que vamos a aplicar un radio de 150. Otra cosa que faltaba aquí, que nosotros estábamos trabajando con una velocidad de 60, no de 40. Ok. Entonces vamos a indicar nuestro radio mínimo. Ok, ahí está cumpliendo. 130 también cumple. 140 también cumple. 150 ya no cumple. Ok. Entonces, con un radio de 140 de diseño, estamos cumpliendo esta condición. Ok. La otra condición es que la longitud máxima debe ser menor a 1.5 la longitud mínima. Entonces, si digamos o supongamos que en nuestro diseño nosotros tenemos una longitud de 35, longitud de espiral, entonces este está cumpliendo. El primero aquí también tenemos que modificar el peralte, ¿ok? Porque vamos a suponer que estamos trabajando para este tipo de orografía con una pendiente de 8%. Ya, aquí cumple, aquí cumple. Ahora, la longitud mínima en ninguno de los casos debe ser menor a 30 metros. Entonces aquí pues 35 es mayor que 30, ok. La longitud en espiral tampoco puede ser menor a la longitud de transición del peralte. Okay. Si la longitud de transición de peralte fuera menor a 30, pues se sigue considerando una longitud mayor o igual a 30. Si en este caso se sigue considerando 35. Si acá fuera 40, pues ok, esta longitud de espiral debería ser 40 en nuestro plano. Ahora, ¿cómo calculamos la longitud de transición de peralte? Pues con esta fórmula de aquí. ¿Qué necesitamos? El peralte final, el peralte inicial, IP máximo y el ancho de la calzada. El IP inicial o ese PI es igual al bombeo de la calzada, y el bombeo de la calzada está en función a las precipitaciones, ok, si es mayor o menor a 500 mililitros al año. Depende del material de la superficie de la calzada, afirmado, tratamiento superficial o asfáltico. Vamos a decir que es afirmado, que nos da un bombeo entre 3 y el 4%. Ok, supongamos que vamos a dar 3.5. Nos sale que nuestra longitud de transición de peralte sería 27. Este 8% es el peralte que nosotros tenemos como máximo en este caso, de acuerdo a la orografía. Pero este peralte, si nosotros lo detallamos más, va a variar, ¿ok? Va a variar en función a la velocidad y en función al radio que estamos evaluando. Y ahí para ello aquí deberían ir ustedes a estas tablas de zona y ubicar cuál es el peralte específico para esa velocidad, para ese radio de diseño. Ok, aquí lo estamos haciendo de manera, digamos, evaluándolo al máximo, ¿no? Al tope del peralte, que sería 8. Igual, si nosotros aplicamos el máximo peralte que se puede dar, pues vamos a tener la longitud de transición máxima. Si nosotros tenemos, no sé, un peralte de 4.5, pues esta longitud va a disminuir, obviamente. Entonces, como ya hemos comprobado, esto cumple. Entonces, este diseño de esa curva con un radio de 140, con una longitud de espiral de 35, se está cumpliendo en todos los sentidos, nos estaría ok. Y así evaluaríamos otra curva, podríamos evaluar con otro tipo de velocidad, ¿no? Con 70, y a ver, aquí era 40, ¿se acuerdan? 40, aquí va a ser 12, y la transición sería 51. Aquí pues no está cumpliendo. Recuerden que el radio mínimo acá es 45, entonces acá no sé, podemos ingresar 60. Ok, ya cumplió.
Entonces todo eso es lo que sería un diseño en planta. Lo de acá se realiza lo mismo, ¿no? Evaluamos una longitud cualquiera que nosotros estemos desarrollando en nuestro proyecto o que tenemos en nuestra curva en el civil, lo evaluamos y comparamos, ¿no? Que sea mayor que 30, mayor que la longitud de transición, que no se pase la longitud máxima, que debe ser 1.5 de la longitud mínima y así. Pues entonces todo eso sería.